y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15. La iglesia de Cristo enseña y por todo el mundo y predicar el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le predicó el evangelio de Jesús. Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees en Cristo de todo corazón, bien puedes. Si crees en el evangelio de nuestro Señor y Dios Jesucristo, en la muerte, sepultura y resurrección, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio. Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hechos 8:26 al 40. Que si confesamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos, grande y poderoso, majestuoso, vivo, real, que existe, le levantó de entre los muertos a Jesús,
serás salvo. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios es el evangelio de salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él, en Cristo, creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a tu anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír, creer y obedecer al Señor Jesucristo. Oír, creer y obedecer el evangelio de salvación. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús vino al mundo y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo Jesús resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Romanos 6, 3 al 5. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios, Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. En Cristo también vosotros fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Colosenses 2, 11, 12 y 13. Oír, creer y obedecer el evangelio. En el bautismo todos tus pecados serán perdonados. Recibirás el don del Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo la promesa y circuncidado con circuncisión no hecha a mano.
Pedro se puso en pie, el apóstol Pedro se puso en pie y dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quienes vosotros crucificasteis, Dios, nuestro Padre, le ha hecho Señor y Cristo, resucitándolo de entre los muertos. Muerte, sepultura y resurrección es el evangelio de vuestra salvación. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Pedro les dijo, tienen que arrepentirse, cambiar su manera de pensar y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y muchas palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel mismo día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos de los Apóstoles 2:36 al 42. La Iglesia de Cristo predica el Evangelio y demostramos que el Evangelio, las buenas nuevas, las noticias gozosas de salvación, es que Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Obedécelo en el bautismo. Todos tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo la promesa y circuncidado con circuncisión no hecha mano, y serás hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, del reino de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Pero hay falsos hermanos, falsos profetas y falsos apóstoles, falsos maestros que enseñan doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Tenemos la palabra profética más segura, amados hermanos, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. San Juan 7:16. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14.